Señoritas, también les quiero comunicar recordarles lo que ya les mencioné la semana pasada. En primer término, dentro de 8 días no tendremos clase. Está libre, diríamos así. Y nos volvemos a reunir hasta dentro de 15 días exactamente. Durante la Semana Santa, que sería la semana del 11 al 18, si no estoy mal, o del 11 al 15, creo, no, sí, del 11 al 15. Del 11 al 15 va a estar en la plataforma el estudio del laboratorio número 1. Y del 18 al 22 se va a poder resolver el mismo. Creo que ya tienen los avisos correspondientes, pero estamos ya pues recordándoles esa situación para que no lo dejen al tiempo y se recuerdan que todo tiene, diríamos así, está ponderado, es parte de su nota final, entonces lo mejor es que se realice todo el proceso. Muy bien, vamos a realizar nuestra clase con la presentación, vamos a continuar nuestra clase con la presentación se me olvida poner presentar. Muy bien, ahora sí. Muy bien, jóvenes. Hemos estado dialogando en este curso de Derecho Notarial 1. Han sido varios temas. Voy a verificar los temas de este segundo parcial para no confundir. Hemos iniciado con la segunda semana de de protocolo. Posteriormente, la tercera semana de protocolo, donde vimos específicamente el proceso, diríamos así, de el depósito, la guarda y el depósito del protocolo, y posteriormente las sanciones, inhabilitaciones y los requisitos, las inhabilitaciones y la forma, diríamos así, de habilitarse nuevamente como notarios, lo que es también el trabajo de la escribanía de gobierno, lo que es el trabajo del juez notario, etcétera. Entonces, eso es hasta ese momento lo que hemos visto. La semana pasada ya comenzamos a verificar otro tema, y esta semana, diríamos así, corresponde el gobierno y régimen disciplinario del notario. El tema anterior, el tema de la semana pasada, recuerdo yo, que ya fue la organización legal del notariado guatemalteco, sus requisitos habilitantes, sus causas de inhabilitación, incompatibilidad, casos especiales, notario, juez, el notariado ejercido por jueces y el escribano de gobierno. Ahora nos corresponde el gobierno y régimen disciplinario del notario. Este tema, diríamos así, es específico de la colegiación profesional. Y para ello, pues, les solicito, por favor, tener a la mano la ley de colegiación profesional, que es el decreto 72-2001. Es el más reciente que tenemos. Repito, ley de colegiación profesional, decreto número 72-2001. Esta es la que vamos a conocer. Bueno, yo creo que ya la mayoría de ustedes ya la conocen. También indicarles, jóvenes y señoritas, que tengo a la mano el chat de Derecho Notarial de Telegram. Entonces, los que estén en línea, pues pueden hacer sus consultas y yo respondérselas sobre este tema o sobre los temas anteriores. Muy bien. Eso lo vamos a hacer cuando vayamos a la mitad de la presentación y al final de la presentación. Así pues, por lo menos tendrán ustedes tiempo de poder verificar eso y de poder hacer sus consultas, hacer sus preguntas. Espero que se conecten más. En realidad hay muy pocas personas conectadas en este domingo de Ramos.
y el promedio ha sido más o menos unas 150, 200 personas. Hasta este momento, creo yo, no llegamos ni a 100. Entonces, espero que se conecten más y que no esté la mayoría en el puerto, por lo menos que se estuvieran conectando en el puerto. Muy bien, el objetivo de la clase: que se conozca la institución denominada Gobierno y Régimen Disciplinario del Notario, entre las cuales se puede mencionar la colegiación profesional obligatoria y los fines de la colegiación profesional. En realidad, vamos a conocer gran parte de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y lo que sí les voy a pedir, jóvenes señoritas, porque no vamos a conocerla toda la ley, no podemos conocerla, entonces necesito que ustedes profundicen en las mismas. Yo voy a darles algunos artículos en los cuales ustedes tienen, diríamos así, para nosotros es, diríamos así, por lo menos lo importante, la parte más importante que tienen que conocer. Pero si es necesario que ustedes profundicen en toda la ley. ¿De dónde proviene la colegiación profesional obligatoria, jóvenes y señoritas? Pues está establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 90. Este artículo 90 claramente establece: la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de los profesionales universitarios, de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de las universidades del país, en todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico, cultural de las profesiones universitarias. Las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Eso es lo que establece el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué quiere decir el mismo? ¿Qué quiere, diríamos así, indicarnos este artículo 90? Pues, en primer lugar, jóvenes y señoritas, que la colegiación profesional es obligatoria. ¿Qué quiere decir con esto? Pues al momento de salir graduados de la Universidad Rural de Guatemala, al momento de ejercer o de querer ejercer el título de abogado y de notario, o el grado académico de licenciada o licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, ustedes, jóvenes y señoritas, tienen que colegiarse, o sea, adherirse al colegio profesional, en este caso, de abogados y notarios. Eso es lo primero, eso es lo primero. ¿Cuáles son los fines de la superación de los profesionales colegiados activos? Pues son fines morales, científicos, técnicos y materiales. Esos son los fines que tiene que buscar cada colegio profesional. No estamos hablando únicamente del colegio de abogados y notarios. Nos vamos a referir, esta ley de colegiación profesional es general. O sea, todas las carreras universitarias tienen colegio. Por ejemplo, hay colegio de ingenieros, hay colegio de arquitectos, hay colegio de economistas, hay colegio de administradores, hay colegio de auditores, inclusive auditores, si no estoy mal, hay dos colegios. El de abogados, el de psicólogos, el de humanistas, vamos a ver, agrónomos, veterinarios, zootecnistas, etcétera. Entonces, hay colegio de todas las carreras universitarias, debe de haber, porque la colegiación es obligatoria. Y como mínimo, sus fines son la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias.
y el control de su ejercicio. O sea, nosotros los profesionales, tenemos que estar, diríamos así, regidos por un colegio y en cierta forma controlado el ejercicio de la profesión. O sea, que no haga cada quien lo suyo, no, que tenga una norma a nivel general. Estos colegios profesionales como asociaciones gremiales, o sea, es un gremio en cierta forma, el gremio de abogados, el gremio de agrónomos, el gremio de veterinarios, el gremio de ingenieros, el gremio de médicos, el gremio de odontólogos, tiene personalidad jurídica, o sea, representa a los, a los profesionales afiliados a este colegio y funcionará de acuerdo o de conformidad con la ley de colegiación profesional y los estatutos que cada colegio aprobará con independencia. Aquí hay algo muy importante. Con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. ¿Cómo así? ¿Sí? Jóvenes y señoritas, al final, diríamos así, ya graduados, ya no correspondemos en cierta forma a la universidad rural, a cualquier universidad privada. No. Nos afiliamos, nos adherimos, nos agremiamos al colegio profesional, en nuestro caso de abogados y notarios. Allí no importa de qué universidad haya salido. Allí no importa si ganó con 61 Derecho Notarial 1. No importa. Lo que importa es que usted es abogado y notario. Lo que importa es que usted es abogada y notaria. Y que eso le da la opción a poderse agremiar al Colegio de Profesionales de Abogados y Notarios. Es muy importante esa situación, porque allí ya no es, es que es de la universidad tal, o ganó con honores, o se graduó el primer año después de haber cerrado. No interesa. Puede haber pasado 20 años sin haberse graduado, un año sin haberse graduado, que eso no tiene absolutamente nada que ver. Es abogada y notaria. Es abogado y notario. Eso es lo que importa. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias. Las universidades, ahí sí, las universidades podrán requerir la participación de los colegios profesionales. En algún momento determinado necesitan una opinión jurídica, las universidades pueden requerir al colegio de abogados. Pueden requerir, por ejemplo, la planificación de un nuevo campus universitario, pues pueden ahí sí que solicitar al colegio de ingenieros y de arquitectos que realicen ese estudio. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí, pueden hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la ley les otorga requerir la participación de los colegios profesionales. Y esto es, en cierta forma, de manera gratuita. Esta norma constitucional es muy importante para la existencia de los colegios y la colegiación, ya que conocemos casos de países en donde la colegiación ha sido declarada inconstitucional. Por ejemplo, El Salvador y otros países en que ha tratado de hacerse lo mismo sin haberlo logrado, como es el caso de Argentina. Ese riesgo no lo corremos nosotros en virtud que en Guatemala, en que la Constitución ha quedado garantizada la colegiación. Esto es importante. Yo creo que es muy, muy importante el aspecto de la colegiación profesional. ¿Por qué razón? Porque en cierta forma, en cierta manera, diríamos así, es necesaria el agremiarse para, ahí sí que tener una misma junta directiva y que esta junta directiva sea la voz de todo el gremio del Colegio de Abogados y Notarios. Se corre riesgo también, jóvenes y señoritas, que si en algún momento determinado la junta directiva electa no responde a las expectativas de los agremiados,
pues lamentablemente no hay otro camino que esperar la nueva elección. Ya vamos a ver cada cuánto se elige la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios. En nuestro caso, nos vamos a centrar en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque es el colegio donde nos tenemos que afiliar en algún momento determinado. Ustedes, futuros profesionales, eso es lo que les interesa. No les interesa en algún momento determinado saber cuáles son la normativa, diríamos así, del colegio de ingenieros o del colegio de arquitectos o del colegio de auditores o del colegio de médicos. Si estamos estudiando la carrera de abogado y notarios, pues nos interesa conocer la normativa del Colegio de Abogados y Notarios. Muy bien. La colegiación profesional obligatoria. Ley de colegiación profesional obligatoria, decreto número 72-2001. Esto, relativamente, si ustedes se percatan, esta ley de colegiación profesional es relativamente nueva. No es la única que ha habido, si no estoy mal. Han habido otras. Inclusive, en esta normativa se deroga el decreto número 62-91 del Congreso de la República y sus modificaciones, como todas las leyes y disposiciones que supongan al cumplimiento de la presente ley. O sea, existía, diríamos así, una normativa ya establecida, que es el decreto número 62-91, antes, previo a esta. Y pues muy probablemente antes, previo a ella, también había o existía otra. La colegiación profesional, en cierta forma, viene desde, pues, desde mucho tiempo antes, pero si no estoy mal, el Colegio de Abogados tiene más o menos unos 150 años. Las últimas normativas vienen, ha tenido sus altas y bajas también el colegio, pero la última, si no estoy mal, ahí sí que fue autorizado con la revolución de 1944. De ahí en adelante, pues ya se ha normalizado, diríamos así, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces tendrá más o menos que 60, 70 años de ejercicio continuo, pero de existencia en algún momento determinado más de 150 años. Muy bien, vamos a la obligatoriedad y ámbito de aplicación de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Establece este artículo 1. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural y económica y material de las profesiones universitarias. Esto, diríamos así, copiado casi taxativamente de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el control de su ejercicio, de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesiones afines en entidades gremiales, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Las universidades deberán, en los meses de enero y junio de cada año, remitir obligatoriamente a cada colegio profesional la nómina de los profesionales que se hayan graduado durante el periodo con sus correspondientes datos generales de ley. Esto, pues definitivo, es parte, diríamos así, importante. Ya indicábamos que el primer párrafo de este artículo número 1 establece lo que ya hemos conocido y lo que ustedes vieron en la diapositiva anterior, que establece el artículo 90 de la Constitución Política de la República. También lo establece el artículo 1 de esta Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Además de ello, pues el aspecto que cada universidad del país tiene la obligación, indica deberán, en los meses de enero y junio, remitir obligatoriamente a cada colegio profesional la nómina de los profesionales en que se hayan graduado durante el periodo. Eso es muy importante. Además de ello, la Universidad de San Carlos de Guatemala deberá remitir en los meses de enero y junio
de cada año al colegio profesional respectivo la nómina de los profesionales que haya incorporado con sus correspondientes datos generales de ley. Ahí se recuerdan que en las universidades del país se gradúan, pero que la Universidad de San Carlos es la única que puede incorporar títulos del extranjero, provenientes del extranjero, de estudiantes naturales de origen o nacidos en Guatemala. Entonces, eso es lo más importante. Los títulos otorgados por las universidades del país o la aceptación de la incorporación de profesionales graduados en el extranjero habilitan académicamente para el ejercicio de una profesión. Ojo con esto, jóvenes y señoritas, pero no los faculta para el ejercicio legal de la misma. O sea, los gradúa, la universidad lo gradúa. La Universidad Rural de Guatemala viene y te otorga el título de abogado, de abogada, de notario, de notaria y el grado académico de licenciada o licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Pero, claramente, no los faculta para el ejercicio legal de la misma, lo que deberá ser autorizado por el colegio profesional correspondiente, mediante el cumplimiento de la colegiación y sus obligaciones gremiales estipuladas en esta ley. Es muy interesante eso, muy, muy interesante. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque aún a pesar de que las universidades otorgan el título profesional universitario, tiene que cumplir requisitos de agremiarse en un colegio profesional. ¿Para qué? Para que tenga el derecho de ejercer su profesión liberal, sea este médico, ingeniero, arquitecto, abogado, abogada, notario, notaria. ¿Quiénes deben colegiarse? Con esto vamos a ir terminando. El artículo es bastante amplio. Necesito que ustedes lo sigan, diríamos así, conociendo. ¿Quiénes deben colegiarse? Todos los profesionales egresados de las distintas universidades, debidamente autorizadas para funcionar en el país y que hubieran obtenido el título o títulos, por lo menos en el grado de licenciatura. Está bien claro. Todos los profesionales egresados de las distintas universidades, debidamente autorizadas para funcionar en el país. Actualmente creo yo que son, no sé si 17 o 18 universidades, creo yo, en el país. En otros países, en otras latitudes de la misma Centroamérica, hay hasta 40 universidades. Con, diríamos, menos población. Esperemos que se siga profundizando en estas formas de estudio superior. Entonces, todos los profesionales egresados de las distintas universidades. Los profesionales incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea, las incorporaciones de los guatemaltecos que hayan estudiado en el extranjero. 3. Los profesionales graduados en las distintas universidades del extranjero cuyos títulos sean reconocidos en Guatemala en virtud de tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado, y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado y que deseen ejercer su profesión en el país. Esto es algo importante. Hay literalmente tratados y convenios internacionales que deben de ser aceptados y ratificados por el Estado. ¿Ha pasado esto? Sí, claro, ha pasado esto. Y que se reconoce, de acuerdo a esos tratados y convenios internacionales, por ejemplo, los títulos emitidos en España. Solamente es un decir, es una
es un ejemplo nada más, o en Estados Unidos, y que esos títulos tienen valor en Guatemala y que pueden incorporarse a Guatemala. Entonces, se puede ejercer obteniendo esos títulos en el extranjero. Y por último, D, los profesionales universitarios graduados en el extranjero que formen parte del programa de posgrado, entrenamiento u otras actividades organizadas para desarrollarse en el territorio de la República por las distintas universidades del país, instituciones no estatales o internacionales o instituciones del Estado, autónomas o semiautónomas y las municipalidades que por tal motivo deben ejercer la profesión en Guatemala durante un lapso de tiempo máximo de 2 años, no prorrogables, podrán hacerlo por el tiempo que dure la actividad respectiva, para lo cual se inscribirán en el registro de colegiados temporales que deberá llevar cada colegio profesional. Este punto es muy interesante por el aspecto mismo, y se lo digo así, por el aspecto mismo que un extranjero puede venir a realizar un trabajo específico a Guatemala. No necesita incorporar su título a Guatemala o a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No. Claramente, esta ley de colegiación profesional le está otorgando un plazo máximo de 2 años para que, por ejemplo, un arquitecto, propongamos de Taiwán, pues pueda venir y pueda trabajar en Guatemala un proyecto específico, ya sea, aquí lo indica claramente, entrenamiento u otras actividades organizadas para desarrollarse en el territorio de la República por las distintas universidades del país. 1. Por instituciones no estatales. 2. O internacionales. 3. O instituciones del Estado. 4. Autónomas o semiautónomas y las municipalidades. 5. Que por tal motivo deban ejercer la profesión en Guatemala durante un lapso de tiempo máximo de 2 años, no prorrogables. Imagínense, o sea, pueden dar programas de posgrado, pueden dar entrenamiento u otras actividades organizadas para desarrollarse en territorio guatemalteco. O sea, pueden venir a ejercer por un máximo de tiempo de 2 años. Esto es algo que en realidad es importante que lo conozcamos y que sepamos que está debidamente autorizado. La única obligación que tienen es inscribirse en el registro de colegiados temporales que deberá llevar cada colegio profesional. Yo vengo a dar una capacitación a Guatemala por 1 año. Soy abogado y notario, por ejemplo, de España, o tal vez abogado de Uruguay, de Colombia. ¿No son abogados y notarios ahí? No, solamente o abogado o notario. Somos pocos ahí sí que los que tenemos o los que ostentamos el título de abogado y notario en Latinoamérica. No digamos en Centroamérica, en Latinoamérica. Muy bien, vamos a continuar. Ustedes pueden seguir profundizando en este artículo número 1. Numeral 2 o artículo 2. Periodo de gracia para nuevos colegiados. Todos los profesionales graduados en cualesquiera de las universidades del país deberán colegiarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su graduación, debiendo presentar el título profesional que lo acredita como egresado de la universidad correspondiente en el grado de licenciado como mínimo. El incumplimiento de lo estipulado en este párrafo será sancionado con multa acordada y revisada por la Junta Directiva del Colegio Profesional que corresponda, la cual no podrá ser mayor de 1,000 quetzales.
Cada colegio establecerá reglamentariamente los requisitos que debe llenar cada solicitante a la colegiación, atendiendo a la naturaleza y características de la profesión. O sea, jóvenes y señoritas, ustedes, cuando se gradúen, tienen un máximo de gracia de 6 meses para colegiarse. ¿Qué sucede si no lo hacen? Pues tienen que pagar una multa que tiene un máximo de 1,000 quetzales. Tiene un máximo de 1,000 quetzales, aquí lo establece claramente. Repito, todos los profesionales graduados de cualesquiera de las universidades del país deberán colegiarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su graduación, debiendo llenar los requisitos que establece el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Cada colegio, así lo establece el artículo número 2. Cada colegio establecerá reglamentariamente, o sea, a través de reglamentos, los requisitos que debe llenar cada solicitante a la colegiación, atendiendo a la naturaleza y características de la profesión. Se tiene que llenar requisitos. Pero lo más importante en la colegiación profesional es el acta de graduación que le otorga la Universidad Rural de Guatemala a sus egresados. Esta acta de graduación, pues es específica para cada persona. Cuidado con esto, ya les he indicado que lamentablemente han habido situaciones anómalas en otras universidades del país. No estoy hablando de la Universidad Rural, por lo menos hasta este momento, les sé decir que al día de hoy, yo no he tenido conocimiento que la Universidad Rural de Guatemala haya tenido algún inconveniente con un título de graduación emitido por la misma universidad, por lo menos hasta el día de hoy. Muy bien, continuemos. Fines de la colegiación profesional. Estos son varios fines. Vamos a conocer algunos. Ustedes, por favor, tienen que profundizar un poco más en estos fines de la colegiación profesional. Esto va para todas las carreras. No es únicamente para lo que es el Colegio de Abogados y Notarios. No, esto va para todas las carreras. Pero tómenlo en cuenta, jóvenes y señoritas, que para nosotros, para ustedes específicamente, futuros abogados y notarios, pues estos son los fines que tiene que cumplir el Colegio de Abogados y Notarios. En primer término, los colegios profesionales son asociaciones gremiales, o sea, el gremio de abogados y notarios. Asociaciones gremiales no lucrativas, o sea, no tienen que lucrar con nuestras cuotas gremiales. O sea, son asociaciones gremiales no lucrativas. Esencialmente apolíticas. O sea, no tienen que tener ningún sesgo político. Sea este para el A, B o C. No importa. No tendría que tener ningún sesgo político. De carácter laico. O sea, ahí se recuerdan que dentro de uno de los requisitos es que sea del Estado seglar. O sea, laico, no ser ministro ordenado. Por lo tanto, de carácter laico, con personalidad jurídica para representarnos, en nuestro caso, jóvenes y señoritas, a los abogados y notarios. Y patrimonio propio. O sea, hay opciones de poder adquirir bienes muebles o inmuebles para uso de los agremiados. Funcionarán de conformidad con las normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. ¿Pueden emitir estatutos y reglamentos los colegios? Sí, sí lo pueden hacer. Les voy a mostrar uno, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios.
Funcionará de conformidad con las normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. Tendrá sede en la ciudad de Guatemala, pudiendo establecer subsedes fuera de ella. O sea, la sede central del Colegio de Abogados y Notarios, por cierto, está en el edificio de Colegios Profesionales de Guatemala, la sede central ubicado en la zona 15 de la ciudad capital. Ubicado en la zona 15 de la ciudad capital. Ahí sí que se les va a hacer común ese trayecto, principalmente para aquellos que quieran continuar no solamente en estudios técnicos y científicos, sino que también en la política gremial. Son fines principales de los colegios profesionales. En primer término, promover, vigilar y defender el ejercicio decoroso de las profesiones universitarias, en todos los aspectos, propiciando y conservando la disciplina y la solidaridad de sus miembros. Esto es algo importante, como uno de los principales fines, diríamos así, de la colegiación profesional. Promover, vigilar y defender el ejercicio decoroso. Hay algunas personas que son indecorosas, o sea, no tienen decoro y manchan, así, literal, manchan la profesión universitaria. Estamos hablando de los abogados y notarios. Y tiene el colegio que cuidar, así literal, todos los aspectos, propiciando y conservando la disciplina y la solidaridad entre los miembros. Eso es lo que establece este fin de la colegiación profesional. B. Promover el mejoramiento cultural y científico de los profesionales universitarios. O sea, jóvenes y señoritas, continuar nuestra preparación. Pero es que yo ya soy abogado, yo ya soy notario. Sí, claro. Pero usted tiene que continuar esa preparación. Si no, diríamos así, abogado que no se prepara, cada día es menos abogado. Démosle, diríamos así, el matiz de nuestra clase. Notario que no se prepara es cada día menos notario. Jóvenes y señoritas, se tiene que continuar estudiando. Si ustedes creen que al momento de obtener su título de abogado y notario ya no van a continuar estudiando, están muy equivocados, pero muy equivocados. Yo diría que su título de graduación será el trampolín para continuar estudiando. Y la piscina es larga, extensa, para profundizar científicamente en la carrera de abogado y notario. Continuemos. Promover y vigilar el ejercicio ético y eficiente de las profesiones universitarias. El ejercicio ético y eficiente. La ética, de acuerdo diríamos así, al Colegio de Abogados y Notarios, esto está indicado en nuestro Código de Ética Profesional. Aquí lo tienen, jóvenes y señoritas. Código de Ética Profesional. Este código, pues es, diríamos así, conocido de todos nosotros y que se debe de aplicar a todo, diríamos así, el agremiado. Entonces, jóvenes y señoritas, este código de ética tiene que tomarse en cuenta para todos. Por lo tanto, el Colegio de Abogados y Notarios promueve y vigila el ejercicio ético a través del código de ética y de la aplicación de este código de ética. Y la eficiencia de la profesión universitaria en beneficio de la colectividad. El siguiente, defender y promover el ejercicio profesional universitario.
combatir el empirismo y la usurpación de calidad. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes y señoritas? Que para poder ejercer la abogacía y el notariado, debe de ser profesional universitario colegiado activo. Pero es que uno sabe de muchos estudiantes que ya ejercen. Inclusive algunos tienen ya su oficina. Sí, jóvenes y señoritas. Pero por ello mismo es importante la graduación. Es importante ejercer, claro, el ejercicio profesional, pero graduado, graduada. Y para concluir, promover el bienestar de sus agremiados mediante el establecimiento de fondo de prestaciones, contratación de seguros y otros medios que se considere convenientes. Todas las carreras universitarias tienen un seguro. Para los abogados y notarios, para los ingenieros, para los arquitectos, para los médicos. Hay distintos tipos de seguro, pero todos tienen seguro. Además de ello, existe un fondo de prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios, en los cuales se le otorga una pensión al notario, al abogado y notario que haya contribuido por más de 10 años al colegio profesional con relación a la adquisición de timbres notariales y de timbres, de timbres notariales y forenses. Entonces, sí se tiene esa opción. Hay otras, honestamente, hay otros fines de la colegiación profesional. Por favor, estúdienlos. Ahorita no tenemos el tiempo, sino ahí sí que si le damos lectura y profundizamos en la explicación de cada uno de los artículos, no terminaríamos esta clase el día de hoy. Nos darían por lo menos un par de clases más para poder concluir. Por lo tanto, no es factible poder profundizar más en cada uno de estos artículos. Pero si les corresponde a ustedes, jóvenes y señoritas, profundizar en ello. Vamos a verificar, vamos a la mitad de nuestra clase, diríamos así. Vamos a verificar si hay alguna pregunta. Muy bien. Lick, buenas tardes. ¿Y se paga algo mensual o anual por estar colegiado o solo una vez? Gracias, excelente pregunta. Nuestra cuota es trimestral. Más o menos son 115 quetzales trimestrales. Por lo tanto, al final del año, si no estoy mal, son 4 cuotas, más o menos vienen saliendo como 430 quetzales anuales. Normalmente, y se los digo así, eso es lo que normalmente hacemos todos los abogados y notarios, o todas las abogadas y notarias, pagamos de una sola vez la colegiación profesional de todo el año. Y adquirimos una constancia de colegiado activo por año. El Colegio de Abogados y Notarios da una prórroga, diríamos así, de 3 meses para todos los abogados. Por ejemplo, como lo hacemos anualmente, por eso se los indico así, en el año 2022, en este caso, somos colegiados activos y vence nuestra colegiación profesional en marzo del 2023. Entonces, tenemos los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, para volver a pagar nuestra colegiación profesional, que como les indico es trimestral, pero casi normalmente lo hacemos anual, y lo pagamos anticipado. Se hace anualmente, o sea, es un pago anual. Buenas tardes, licenciado. Toda vez graduado, uno debe de ir al colegio de abogados. Sí, así es. O cuando uno cierra pensum, ¿también puede ir al colegio de abogados? No. Tiene que tener, o mínimo, como mínimo, el grado académico. El grado académico de abogado y notario, de abogada y notaria. En este caso, si es el grado académico, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Teniendo ese grado académico, tiene opción de poder agremiarse al Colegio de Abogados y Notarios con los licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales únicamente. Se puede colegiar, puede tener, diríamos así, el número de colegiado,
pero únicamente es licenciado o licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Sería como un reforzamiento de lo que hemos estudiado en la universidad estando en el Colegio de Abogados? Sí, definitivo. Es un recordatorio, es continuar una capacitación para que no se nos olvide lo que hemos estudiado en las diferentes universidades. No estamos hablando solo de la universidad rural. Ya les indicamos de que cuando uno ya se colegia, no es de la universidad rural, no es de la universidad X, Y o Z, no. Ya es abogado y notario, abogada y notaria. Lick, buenas tardes. Si fallece el notario, ¿la esposa le pasan alguna pensión por ella y sus menores de edad? No. Solamente, si no estoy mal, es para ella una cuota, pero siempre y cuando el notario haya contribuido, no pagado su colegiación profesional, contribuido con la compra de timbres notariales y fiscales. Licenciado, perdón, notariales y forenses. Licenciado, ¿y a los cuántos años podemos salir del colegio de abogados? ¿Podemos salir? No, no salimos del colegio de abogados y notarios. O sea, eso quiere decir pertenecemos al colegio de abogados y notarios hasta el último día de nuestra vida. Y literalmente otorgan, diríamos así, una esquela al final de la vida en el cual establece que el abogado o la abogada ha fallecido. O sea, no se sale, diríamos así, el colegio es perpetuo. Salvo que el colegio en algún momento determinado desapareciera, sería otra cosa. ¿Qué pasa con un extranjero residente permanente graduado en Guatemala? ¿Se puede incorporar al colegio de acuerdo a esta ley y a lo que hemos visto en el colegio del Código de Notariado? No. Puede estudiar, puede graduarse, pero no ejercer. Son dos cosas distintas. Y los que por motivos de trabajo no ejercen, según el artículo 4, deben pagar todos los abogados y notarios colegiados deben de pagar. ¿Qué sucede si no pagan un año? Pues dejan de ser activos. Si quieren reactivarse nuevamente, tienen que pagar todos los años que no han pagado. ¿Puede hacer el extranjero notariado en Guatemala? No, ya lo vimos la clase anterior. Ahí se recuerdan, ya lo vimos la clase anterior. Entonces, por favor, verifíquenlo. Si no estoy mal, es el artículo 4 del Código de Notariado. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Gracias por sus preguntas. Vamos a continuar con la clase. Organización, funciones y atribuciones en nuestro caso, de los colegios profesionales y del Colegio de Abogados y Notarios. Esto está establecido en el capítulo 2 de la Ley de Colegiación Profesional, Organización, Funciones y Atribuciones de los Colegios Profesionales. De todos, no de uno, de todos, pero en nuestro caso le vamos a dar relevancia al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En primer término, el artículo número 8 establece organización. Los colegios profesionales se integran con los órganos siguientes: una asamblea general, una junta directiva, un tribunal de honor y un tribunal electoral. Esa es la organización de todos los colegios profesionales. Médicos, abogados, auditores, economistas, administradores, ya dije auditores, psicólogos, veterinarios, agrónomos, ingenieros, arquitectos, de todos. Muy bien. Esta es la organización. Artículo 9. La Asamblea General. ¿Quién compone la Asamblea General? La Asamblea General es el órgano superior de cada colegio y se integra con la reunión de sus miembros activos
en sesión ordinaria o extraordinaria. Todas las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el presidente de la Junta Directiva, o quien haga sus veces, con la asistencia del secretario o quien lo sustituya. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque la Asamblea General es el órgano superior de cada colegio, y se integra con la reunión de sus miembros activos. ¿Quiénes son los miembros activos? Todos los colegiados activos, jóvenes y señoritas. En nuestro caso, habemos un promedio de 36,000 abogados y notarios. Entre abogados y abogadas, notarios y notarias, 36,000. ¿Saben cuántos asisten a la Asamblea General? Se realiza normalmente, ordinariamente, una vez al año y extraordinariamente cada vez que lo requiera la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios. Lamentablemente, se los digo así, inclusive ahorita acaba de llevarse a cabo la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios hace más o menos 2 semanas, un promedio, y habían aproximadamente, no estoy 100% seguro, habían aproximadamente unas 300 personas, 300 abogados y notarios. Jóvenes y señoritas, son 36,000 notarios. Es cierto, algunos viven en Petén, otros en Huehuetenango, otros en Izabal, otros en Alta y Baja Verapaz, otros en Jutiapa, Jalapa, Retauleu, San Marcos, Escuintla, qué sé yo. En todos lados, en todos los departamentos, en todos los municipios del país hay abogados y notarios. Pero eran únicamente 300. Aproximadamente. Tal vez menos, tal vez un poco más. La situación de estos jóvenes y señoritas es que es muy poca la cantidad que va a representar los 36,000 abogados y notarios. Se integra con la reunión de sus miembros activos en sesión ordinaria o extraordinaria. Todas las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el presidente de la Junta Directiva. Todas, sin excepción. O quien haga sus veces, puede ser el vicepresidente. Con la asistencia del secretario o quien haga sus veces, el prosecretario o un vocal. Tiene que ser presidida por ellos. La Asamblea General tiene que ser presidida por el presidente. En realidad, normalmente, casi normalmente, está toda la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi normalmente. ¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General, jóvenes y señoritas? Pues, dentro de sus atribuciones, vamos a ver algunas, no vamos a conocerlas todas, porque de veras es bastante amplio y en realidad tenemos otros puntos que conocer. Corresponde a la Asamblea General aprobar los estatutos del colegio, o sea, del Colegio de Abogados y Notarios, y sus modificaciones, para lo cual se requiere el voto de 2/3 partes de los asistentes. De 2/3 partes sería de 200, de un máximo de 300. De los asistentes a la Asamblea General respectiva. En este caso, la convocatoria debe ser expresa y de punto único, cuando se conoce modificación o aprobación de estatutos del colegio. B. Aprobar los reglamentos del colegio y sus modificaciones. C. Fijar cuotas ordinarias y extraordinarias y las de previsión gremial que deban pagar los colegiados. Cuando se establece que se va a modificar una cuota, ahí sí se presenta una gran cantidad, no la mayoría, pero sí una gran cantidad de agremiados. Cuando les tocan el bolsillo a los abogados y notarios, jóvenes y señoritas, ahí sí conocen o se conocen a todos los abogados y notarios. Muy bien, continuemos. Elegir a los miembros de la Junta Directiva del Tribunal de Honor.
Un reglamento especial que debe ser aprobado con las formalidades previstas en esta ley regulará todo lo relativo al proceso eleccionario de cada colegio. Esto es algo muy importante. Cada colegio de profesionales tiene un reglamento de elecciones. ¿Para qué? Para elegir a los miembros de junta directiva del Tribunal de Honor. Así. También es necesario elegir, con este punto vamos a ir concluyendo las atribuciones, porque tenemos que continuar conociendo los demás órganos. Elegir a los delegados y representantes ante el Consejo Superior Universitario y facultad respectiva de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los cuerpos, ojo con esto, y los cuerpos electorales que los estatutos de esta universidad instruyen. Conocer para su aprobación o no la memoria de labores, los estados financieros y el proyecto de presupuesto por partidas globales que le presente la Junta Directiva. Entonces, jóvenes y señoritas, es algo muy importante porque dentro de las atribuciones le corresponde a la Asamblea General, así de claro, expreso, ahí sí que aprobar o no la memoria de labores, los estados financieros y el proyecto de presupuesto de cada colegio profesional. En nuestro caso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. He estado en algunas asambleas donde no se aprueba el presupuesto, donde no se aprueba los estados financieros. La memoria de labores normalmente se aprueba, pero esa es otra situación totalmente distinta. ¿Qué sucede si no se aprueba? Pues continúa el presupuesto del año anterior y se tienen que remitir a ese presupuesto. Es importante tomar en cuenta eso. Muy bien, continuemos. La Junta Directiva y sus atribuciones, artículo 15 y 17. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, o sea, ejecutor de la Asamblea General. Es el órgano ejecutivo del colegio. Se integra con 7 miembros, un presidente, un vicepresidente, 2 vocales, designados en su orden, o sea, 1 y 2, vocal 1 y 2, un secretario, un prosecretario y un tesorero. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos 2 años, a partir de la toma de posesión, y su desempeño es ad honorem. Esto es algo importante. ¿Por qué razón? En primer término, la Junta Directiva se compone por 7 miembros. Por lo tanto, para que haya quórum de Junta Directiva, tiene que haber como mínimo 4 miembros en sus reuniones. Son electos en sus cargos por 2 años, cada Junta Directiva. Y su desempeño, esto lo más importante, es ad honorem. Tómenlo en cuenta, jóvenes y señoritas, porque algunos de ustedes ya en el ejercicio profesional van a querer participar en estas elecciones de Junta Directiva. Y muchas veces, así les digo, muchas veces, pues se piensa que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios tiene un estipendio, tiene un salario, y no lo es. De acuerdo a la ley de colegiación profesional, ninguna junta directiva de ningún colegio de profesionales tiene un estipendio, tiene un salario. Es ad honorem el servicio. En algún momento determinado le pueden otorgar alguna dieta, pero no es un salario, no es un estipendio establecido. Puede ser por algún tipo de servicio, porque tenga que salir, diríamos así, puede ser del país, puede ser al interior de la República, qué sé yo. La situación de esto es que no se maneja un salario para junta directiva. Mucha gente piensa que sí. Y por eso es que quieren ir a optar por estos cargos. Normalmente no es así, jóvenes y señoritas. ¿Cuáles son
Atribuciones de la Junta Directiva. Solamente vamos a dar a conocer algunas, como ya se los hemos indicado. Compete a la Junta Directiva cumplir y hacer cumplir lo preceptuado en esta ley, en los estatutos y reglamentos respectivos, así como las disposiciones de la Asamblea General, o sea, hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea General. Es uno de sus principales, y si ustedes se percatan, es la primera atribución de Junta Directiva. Cumplir y hacer cumplir la ley, cumplir los estatutos, los reglamentos y las disposiciones de la Asamblea General. Acordar su propio reglamento, o sea, el reglamento de su funcionamiento. Ejercer la representación legal del colegio por medio de su presidente o quien haga sus veces. O sea, normalmente es el presidente quien ejerce la representación legal del colegio, el colegio de abogados y notarios. Proponer a la Asamblea General del respectivo colegio la reforma de los estatutos, de sus estatutos. Esta disposición se entiende sin perjuicio del derecho de los colegiados a proponer ante la propia Asamblea General dicha reforma. Ejercer el gobierno del colegio, administrar eficientemente su patrimonio y organizar sus actividades, dictando para el efecto cuantas medidas y resoluciones estime conveniente, incluyendo la reforma de comisiones de trabajo. Y para concluir, estas atribuciones no son las únicas, por favor, tienen que tomar en cuenta que hay más atribuciones. Propiciar el mayor intercambio social, cultural y deportivo entre el colegio que representa y los demás colegios profesionales existentes. Y convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias y a la celebración de los actos electorales que correspondan conforme a las disposiciones de esta ley y a las demás que sean aplicables. Estas son atribuciones de la Junta Directiva, jóvenes y señoritas, para que tengamos un conocimiento amplio de lo que es la Asamblea General, de lo que es la Junta Directiva y de lo que es las atribuciones de cada uno de los órganos que componen los colegios profesionales. Corresponde, entonces, seguir conociendo esta organización. En este caso, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque todos, como abogados y notarios, tenemos obligación. El artículo 18 de la Ley de Colegiación Profesional establece el Tribunal de Honor o del Tribunal de Honor. Escuchen, por favor, porque sí es muy importante. El Tribunal de Honor se integra con 7 miembros, igual que la Junta Directiva. Un presidente, un vicepresidente, un secretario y 4 vocales. Es distinta la organización. Así como 2 miembros suplentes. Imagínense. Repito, Tribunal de Honor se integra por 7 miembros. Un presidente, un vicepresidente, un secretario y 4 vocales, así como 2 miembros suplentes. Los miembros del Tribunal de Honor durarán en sus cargos 2 años a partir de la toma de posesión y su desempeño es ad honorem, igual que lo que es la Junta Directiva. Entonces, es la misma situación. Ya les expliqué que muchas personas piensan que no es así, que tienen un salario, que tienen un estipendio, y no lo es. Y no lo es. Sus funciones y atribuciones están establecidas en el artículo 19. Estas indican: corresponde al Tribunal de Honor. Ojo con esto, jóvenes y señoritas. Conocer de las denuncias, instruir la averiguación y dictar resolución imponiendo las sanciones cuando proceda. En los casos en que se indique a alguno de los miembros del colegio de haber faltado a la ética
haber afectado el honor y prestigio de su profesión, o haber incurrido en notoria ineficiencia, incompetencia, negligencia, impericia, mala práctica o conducta moralmente incorrecta en el ejercicio de la misma. Para cumplir con su función, el Tribunal de Honor hará las comunicaciones y notificaciones procedentes y para la ejecución de sus resoluciones deberá contar con la colaboración de la Junta Directiva. El Tribunal de Honor elaborará y en su caso revisará periódicamente el Código de Ética del Colegio y lo someterá a través de la Junta Directiva a la aprobación de la Asamblea General. Imagínense, estas son, diríamos así, las funciones de el Tribunal de Honor. No voy a profundizar tanto, en realidad no tenemos tanto tiempo, pero lo que sí les indico, jóvenes y señoritas, claramente, es que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios debe conocer cada denuncia, instruir la averiguación y dictar la resolución imponiendo las sanciones. Vamos a ver cuáles son las sanciones que puede imponer. Imponiendo las sanciones cuando proceda, en los casos en que se indique a alguno de los miembros del colegio de haber faltado a la ética, de haber afectado el honor y prestigio de su profesión o haber incurrido en notoria, escuche bien, porque es lo que platicábamos cuando decíamos que si no se tenía la eficiencia correspondiente, si no se tenía la técnica correspondiente, si no se sabía qué hacer como notario, podían haber consecuencias. Y en este caso, escuchen, por haber incurrido en notoria ineficiencia, incompetencia, negligencia, impericia, mala práctica o conducta moralmente incorrecta. Moralmente incorrecta, conducta moralmente incorrecta. Jóvenes y señoritas, el Tribunal de Honor nos puede sancionar por cualquiera de estas situaciones. Puede haber una denuncia, puede instruir la averiguación y dictar una resolución por cada una de estas situaciones. Así de simple. Y es bien complicado. Desde ya se los indico, las sanciones aplicadas por el Tribunal de Honor hasta el día de hoy, estamos hablando año 2022, si no estoy mal es 10 de abril, hasta el día de hoy, las sanciones son perpetuas. Eso quiere decir que una sanción del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala le persigue toda su vida. No son graves, pero el problema es que ya no tiene el derecho de poder ser electo en un cargo de función pública para el cual puede optar. Cuidado con eso. Vamos con el Tribunal Electoral. Esto ya es más, diríamos así, no es tan complicado, solo es para su conocimiento general. El artículo 20 establece: cada colegio profesional contará con un tribunal electoral integrado por 5 miembros titulares, un presidente, un secretario y 3 vocales, así como 2 miembros suplentes, todos electos por planilla para un periodo de 3 años. Aquí ya modifica, ya no son 2 años, sino que 3 años, por mayoría de la mitad más 1 del total de los votos válidos emitidos en el acto electoral convocado para el efecto. Esto es, diríamos así, el Tribunal Electoral pueden conocerle un poquito más. Posterior, la única diferencia entre el Tribunal Electoral, el Tribunal de Honor y la Junta Directiva es la cantidad de tiempo que van a estar en el cargo. En este caso, para el Tribunal Electoral son 3 años. Para el Tribunal Electoral. De allí, pues diríamos así,
es casi sus funciones son distintas, las funciones definitivas son distintas. Es el órgano superior de los colegios en materia electoral y su función no está supeditada a otro órgano, o sea, no está supeditada a la Junta Directiva ni al Tribunal de Honor. El primer tribunal electoral que debe integrarse de conformidad con la ley se debe elegir según lo dispuesto en el artículo 42 de esta ley. Todos los colegios de profesionales ya integraron más de un colegio, más de un tribunal electoral. Para ser miembro del tribunal electoral se requerirá los mismos requisitos para ser miembro de junta directiva y deberán tener al menos 5 años de colegiados activos, no computándose el lapso que haya estado inactivo. Dentro de algunas de sus funciones, no vamos a conocerlas todas, es velar por el fiel cumplimiento de esta ley en materia electoral y del reglamento de elecciones, de manera tal que se garanticen los derechos y participación electoral de los colegiados activos. Organizar y realizar los procesos electorales para elegir a los miembros de Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Organizar y realizar los procesos electorales contemplados en el artículo 13 de esta ley que convoque la Junta Directiva del colegio. Declarar el resultado y la validez de las elecciones, o en su caso, la nulidad de las mismas. Hay otras funciones y atribuciones, ustedes lo pueden verificar, por favor, jóvenes y señoritas, para ir, diríamos así, conociendo un poco más de lo que establece tanto el Tribunal de Honor, tanto la Junta Directiva como el Tribunal Electoral. Derechos y obligaciones de quienes, de los colegiados. Solamente vamos a escuchar algunas, compartir algunas, para que ustedes sepan que tienen derechos y obligaciones. Esto está establecido en el capítulo 3, derechos y obligaciones de los colegiados, artículo 21. Los derechos son derechos de los colegiados activos a intervenir con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General. O sea, todos tenemos voz y voto. Colegiado activo. B, elegir y ser electos para cualquier cargo de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor, del Tribunal Electoral y de aquellos otros que corresponda siempre que llenen los requisitos que para el efecto exige la ley. C, apelar las resoluciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y del Tribunal Electoral ante la Junta Directiva de cada colegio, para el solo efecto de calificación de admisibilidad en cuanto si la apelación está presentada en el plazo correspondiente, debiendo previa notificación al o los impugnantes notificarles sobre la admisión o no admisión si fuere presentada fuera del plazo de la ley. Confiere debiendo la Junta Directiva de inmediato y bajo responsabilidades penales y civiles que correspondieren elevar dicha apelación o apelaciones al Tribunal Electoral o a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, según corresponda. Ser defendidos en el ejercicio de sus derechos profesionales y gremiales, incluyendo el cobro de sus honorarios apoyados en sus justas demandas. Estas son varias, diríamos así, varias de los derechos que tenemos como colegiados activos. Ahí sí que derechos de los colegiados activos. Y algunas obligaciones también, jóvenes y señoritas. Son obligaciones de los colegiados. Aquí ya no activos, si ustedes se percatan. Son obligaciones de todos los colegiados. Velar por el cumplimiento de la presente ley. Ajustar su conducta a las normas de la ética profesional. Cumplir con las disposiciones emanadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Mantener el prestigio de la profesión. Observar las leyes y exigir su cumplimiento. Y procurar que las relaciones entre los colegiados se distingan por su lealtad y respeto. Asistir a las sesiones a las que fuere convocado y efectuar con puntualidad el pago de los impuestos, cuotas y contribuciones gremiales que por la ley le correspondan. Ojo con esta, representar dignamente a su colegio en las actividades y comisiones que le sean asignadas.
Hay más obligaciones, hay más derechos y hay más obligaciones. Por favor, jóvenes, a ustedes les corresponde en algún momento determinado profundizar en esta ley de colegiación profesional. Para concluir nuestro tema del día de hoy, ya vamos sobre el tiempo, tenemos lo que son las sanciones, apelaciones, gradación, publicidad de las resoluciones y información y registro. Esto está establecido en el capítulo 5 de la ley de colegiación, sanciones y rehabilitación. Ojo con esto, ya les indiqué que por lo menos para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, esta sanción emitida por el Tribunal de Honor, cualquier sanción emitida por el Tribunal de Honor, limita el ejercicio de nuestro derecho a elegir y ser electo. En este caso, a ser electo para cualquier cargo de elección popular. Para cualquier cargo de elección popular en las cuales debamos de representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. O sea, no podemos ser electos como magistrados de sala, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Y tampoco podríamos decir ser representantes del Colegio de Abogados y Notarios ante las distintas cortes. Corte de Constitucionalidad, Tribunal Electoral, sí, Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver. Creo que ahí estaríamos. Entonces, todo esto limita estas sanciones. ¿Cuáles son? Las clases de sanciones a imponer a los colegiados que por quejas ante el Tribunal de Honor son sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de la profesión, o sea, es una inhabilitación temporal, y suspensión definitiva, es una inhabilitación total o absoluta. La suspensión temporal en el ejercicio de su profesión no podrá ser menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Por eso es temporal. La suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo. Se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes, siempre que se relacione con la profesión. Ya hemos visto cuáles son los delitos que no puede cometer el abogado y notario. Y la decisión sea tomada por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor y ratificada en Asamblea General, con el voto de por lo menos 10% del total de colegiados activos. En este caso tendrían que ser 3,600, que definitivamente hasta este momento yo no los he visto reunidos en Asamblea General ningún año. El procedimiento, eso lo pueden ver posteriormente. Pero la situación es que estas sanciones, estamos hablando pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva, son 5 tipos de sanciones. Al momento de ser impuestas al abogado y notario, hasta este momento, no hay una forma de redimirse de estas sanciones, aún siendo la amonestación privada, aún siendo la amonestación pública, ya no digamos la sanción pecuniaria, ni mucho menos la inhabilitación temporal. Entonces, jóvenes y señoritas, de veras este problema es bastante complicado para el abogado y notario, porque limita el ejercicio de la profesión. Pueden haber apelaciones, el artículo 27 lo establece, apelación y ejecución de sanciones. Las sanciones acordadas por el Tribunal de Honor son definitivas y únicamente apelables ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, de conformidad con el reglamento de apelaciones de dicho órgano. La gradación, artículo 28. La sanción pecuniaria debe regularse de acuerdo a la gravedad de la falta.
entre un mínimo del equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales de colegiación, 430 quetzales para los abogados y notarios, y un máximo de 100 cuotas ordinarias anuales. El Tribunal de Honor queda facultado para imponer gradualmente las sanciones que correspondan al sancionado y en caso de reincidencia la sanción será de inmediata superior, la inmediata superior. Publicidad de las resoluciones, artículo 29. Las resoluciones firmes de amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva deben ser comunicadas por la Junta Directiva a todos los miembros del colegio, a las autoridades correspondientes y además deben publicarse en su parte resolutiva en el Diario Oficial y en otro órgano de prensa de los de mayor circulación editado en la capital. Y para concluir, jóvenes y señoritas, información y registro. Cuando autoridad competente del organismo judicial sancionare a un profesional con pena que conlleve inhabilitación, o sea, esta es una sanción distinta, es una sanción del organismo judicial. Repito, sancionar a un profesional con pena que conlleve inhabilitación, sea esta temporal o definitiva, lo debe comunicar al colegio respectivo para su anotación y registro correspondiente. En igual forma, se debe proceder cuando se levante la suspensión o se haya cumplido el término de esta. El Tribunal de Honor del colegio respectivo debe asimismo conocer el caso y cumplir con las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 19 que ya leímos de la presente ley y los estatutos del colegio respectivo en lo que sea procedente. Muy bien, jóvenes y señoritas. Hasta aquí vamos a llegar con la ley de colegiación profesional. Tenemos un par de minutos solamente para verificar si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Indican. Entonces siempre estaremos en el colegio de abogados, pero estando en el colegio de abogados podemos seguir estudiando maestría y doctorado siempre. No limita el pertenecer al colegio de abogados. Inclusive en algún momento determinado puede coadyuvar el pertenecer al colegio de abogados. Inclusive también hay una unidad académica en el colegio que está promulgando en las diferentes universidades del país las maestrías y los doctorados para continuar su estudio sin ningún inconveniente. A los 3 meses que nos graduamos, ya debemos de pagar la cuota trimestral, quien controla a directiva del Colegio de Abogados y Notarios y en que utilizan todo lo recaudado por año. ¿La Contraloría fiscaliza? No, la Contraloría no fiscaliza porque no son, diríamos así, no son, no es dinero del Estado. La Contraloría pues, únicamente fiscaliza el dinero otorgado por el Estado. En este caso, son cuotas de los agremiados. A los 3 meses de que nos graduemos, o sea, no es a los 3 meses. Por ejemplo, usted paga cuando se gradúa. Si se gradúa en marzo, usted paga abril, mayo, junio y los 3 siguientes trimestres de ese año. Si se gradúa en junio, paga junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Dependiendo en qué tiempo se gradúe, y así lo paga uno el trimestre siguiente. Licenciado, aunque se haya graduado, pero no ejercería como debe de ser, siempre deberá de registrarse en el colegio de abogados o puede pagar menos ya que no estará trabajando. Si no trabaja, o sea, si no va a ejercer la abogacía y el notariado por X circunstancia, o sea, no es simplemente porque uno quiere o porque no puede o qué sé yo. Uno se gradúa, diríamos así, para una satisfacción personal y si quiere trabaja o no trabaja como abogado y notario. Si se tiene que colegiar, si se quiere colegiar, es porque en algún momento determinado va a ejercer el ejercicio profesional de abogado y notario. Si no, tiene que pagar la multa de 1,000 quetzales. Normalmente son 1,000 quetzales anuales por cada año de atraso.
o pagar, no, una multa más la colegiación por cada año de atraso. Más la colegiación por cada año de atraso. Entonces, una multa de 1,000 quetzales más 430 anuales por cada año que no se esté colegiando. Pero si nunca se va a colegiar, o sea, nunca va a ejercer como abogado y notario, aunque tenga el título de abogado y notario y ciencias jurídicas y sociales, nunca va a pagar. Nunca va a pagar. Si hay colegiación, sí tiene que pagar. Si un abogado y notario colegiado muestra una conducta inmoral ante las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, estos últimos pueden remitir un informe ante el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Qué acciones tomaría el colegio? Normalmente son denuncias y sí se toman acciones. Se toman acciones, inclusive puede haber una sanción, ya les indiqué. Puede haber una sanción de las mencionadas en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional. Para todos. Solamente para concluir nuestra clase del día de hoy, jóvenes y señoritas, les recuerdo que el laboratorio va a estar publicado o ya va a estar en la plataforma de este lunes, si no estoy mal, mañana 11 al 15 para su estudio y del 18 al 22 para su resolución. También recordarles que la próxima semana no tenemos clase hasta la siguiente, o sea, dentro de 15 días. Vamos a concluir con las preguntas de esta semana. Semana 10, pregunta 1. Es uno de los fines de la colegiación profesional obligatoria. 2. ¿Cuál es el periodo de gracia que tienen los profesionales para colegiarse? 3. Es uno de los fines principales de los colegios profesionales. 4. ¿Cuál es el órgano del colegio de profesionales que tiene como atribución la sanción para los profesionales? 5. Es una sanción que puede imponer el órgano competente del colegio de profesionales. Muy bien, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a esta clase.